Hola, buenas tardes. Les saluda Gloria Gómez Delgado en esta nuestra cita de cariño de cada fin de semana que nos reunimos con mucho gusto, mucho cariño, como su nombre lo indica de nuestra cita. ¿Cómo han estado? Espero que muy bien, igual que nosotros, aunque por aquí hubo un accidente de mi esposo que se cayó y tuvo algunas dificultades, pero bueno, así es la vida, los accidentes casi no se pueden controlar. Es algo que sucede y que tenemos que luchar por salir adelante, ya que, ¿qué le vamos a hacer? Por eso es que les recomiendo yo siempre que se cuiden mucho, con mucho cariño, y pues es una advertencia que debemos seguir todos, pero pues las cosas pasan, ¿verdad? Qué terrible. Oiga, pues a propósito de esos accidentes, estuve pensando en que nuestro siguiente autor de los favoritos es Gabriel García Márquez. ¿Alguien no lo conoce? Es autor de muchos libros, colombiano, premio Nobel, pero bueno, les quiero hacer un ligero radiografía, digámoslo de alguna manera, para que tengan una idea los que aún no lo han conocido, pero no deben de perdérselo. Esta es una obra importante, como todas las de Gabo, como se le llama con cariño, ¿verdad? Coloquialmente, Gabo a Gabriel. Se llama Vivir para contarla y habla precisamente de cómo fue que empezó él a crear sus personajes a través de sus vivencias, de su propia experiencia, de lo que a él le tocó vivir, de la gente que lo rodeó desde que era un niño, durante su infancia, su adolescencia y su juventud. Entonces es muy interesante todo eso, ¿no creen? Para todos aquellos que les gustaría empezar a escribir o volver a escribir, si ya lo habían hecho en algún momento y lo dejaron por ahí, pues esta obra es importante, fíjense, porque da un panorama de lo que fácilmente hacemos todos, ¿verdad? Si nos ponemos en introspectiva y regresamos al tiempo de nuestra infancia y empezamos a estudiar todo eso que estuvimos nosotros viviendo, cómo interactuábamos, qué recuerdos nos asaltan seguido, qué era lo que nos gustaba, qué era lo que nos asustaba. Todos esos detalles que encierran emociones pueden nutrir mucho nuestra imaginación y llevar a cabo ese gran ejercicio que es el escribir. Miren, aquí en la solapa del libro dice así: Gabriel García Márquez nació en 1929 en Aracataca, Colombia, donde lo criaron sus abuelos. En 1947 se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Bogotá y en ese mismo año apareció en el diario El Espectador su cuento La Tercera Resignación. Al año siguiente comenzó su actividad periodística como colaborador en el diario El Universal de Cartagena y desde entonces sus textos han aparecido en innumerables periódicos y revistas de diversos países. Fíjense nada más. En 1955 publicó su primer libro, La hojarasca, en el que ya bosquejaba el mundo fantástico de Macondo, cuyo esplendor llegaría en 100 años de soledad. Su brillante trayectoria literaria se vio coronado con el Premio Nobel de Literatura en 1982, luego de haberse consagrado como uno de los grandes escritores de la lengua española. Fíjense nada más, qué gran personaje, proveniente de un pueblecito muy pequeño, bullanguero y alegre,
y con una gran imaginación y un gran talento nos llegó a la vida este gran escritor que fue Gabriel García Márquez, porque ya falleció. Bueno, de esta obra yo he leído varias de él, de repente puedo comentarles de alguna otra. Esta me pareció importante por lo que ya les mencioné, que da un panorama de cómo fue su vida. Y bueno, aquí por ejemplo, en la página 10 de este libro, voy a tomarles un pedacito, les voy a leer un pedacito para que se den una idea. Miren, dice: vengo a pedirte el favor de que me acompañes a vender la casa. No tuvo que decirme cuál ni dónde, porque para nosotros solo existía una en el mundo. La vieja casa de los abuelos en Aracataca, donde tuve la buena suerte de nacer y donde no volví a vivir después de los 8 años. Acababa de abandonar la Facultad de Derecho al cabo de 6 semestres, dedicados más que nada a leer lo que me cayera en las manos y recitar de memoria la poesía irrepetible del siglo de oro español. Había leído ya, traducidos y en ediciones prestadas, todos los libros que me habrían bastado para aprender la técnica de novelar, y había publicado 6 cuentos en suplementos de periódicos que merecieron el entusiasmo de mis amigos y la atención de algunos críticos. Iba a cumplir 23 años el mes siguiente. Era ya infractor del servicio militar y veterano de 2 blenorragias, y me fumaba cada día sin premoniciones 60 cigarrillos de tabaco bárbaro. Alternaba mis socios entre Barranquilla y Cartagena de Indias en la costa caribe de Colombia, sobreviviendo a cuerpo de rey con lo que me pagaban por mis notas diarias en el Heraldo, que era casi menos que nada, y dormía lo mejor acompañado posible, donde me sorprendiera la noche. Como si no fuera bastante la incertidumbre sobre mis pretensiones y el caos de mi vida, un grupo de amigos inseparables nos disponíamos a publicar una revista temeraria y sin recursos que Alfonso Fuenmayor planeaba desde hacía 3 años. ¿Qué más podía desear? Fíjense, aquí hay algo muy importante. El escritor nos da una lección muy grande al mencionar que lo que se pasó haciendo durante esos 6 semestres de la carrera fue haber leído todo lo que le caía en las manos. Eso sucede, eso es lo que nos va formando a los que escribimos. Primero, la lectura de todo lo que nos cae y después de hacer esa selección de textos clásicos y modernos. Y en esa combinación se va aprendiendo. Nunca se termina de aprender. Seguimos aprendiendo día a día. Con la práctica de la escritura vamos formando un propio estilo. Así es de que aquí está, habla la voz de la experiencia. Hay que escucharla. Bueno, muy bien. Espero que, aunque sea a grosso modo, pero tengan una idea de la fuerza que tiene este personaje que fue Gabriel García Márquez y el gran legado que dejó. Vale la pena leerlo y empaparnos de tanta imaginación y tanta creatividad que tuvo para formar todas sus novelas, plagados de personajes inimaginables. Bueno, pues ya saben que todo lo que leemos es una influencia para cada uno de nosotros cuando vamos escribiendo. Y yo no soy ni la mínima excepción. Entonces, quiero leerles de mi libro Su pasado es mi presente,
que está publicado en Amazon y que ahí lo pueden adquirir, una historia que per se siempre me pareció muy fantástica, pero a mí me la platicaron y yo se las platico ahora. Es la que intitulé a través de este relato, La acequia que hace ¿qué? A ver qué les parece. Algunas veces mamá me platicaba de cuando chamaca, así se decía ella misma, le ayudaba a mi abuela a cuidar a la familia. La mayor de sus hermanas, Tomasa, María, no se había ido hacía muchos años y la otra, Juanita, medio consentida, ella se cocinaba aparte. En ese entonces las niñas dejaban de ir a la escuela en cuanto se convertían en adolescentes. Entonces las recluían en casa con el afán de cuidar su integridad. Mamá no fue la excepción y mi abuela le enseñó con gran paciencia y dedicación los oficios de ama de casa, distinguiéndose al paso del tiempo como magnífica cocinera, además de tejer con gancho, lo mismo que con agujas, como los propios ángeles, si es que éstos tejieran. Desarrolló otras cualidades inherentes que por ser tantas caeríamos en la redundancia. Algunos días, mientras las cacerolas y sartenes hacían lo propio para convertir las verduras con especies en sopa, las tortillas en enchiladas rojas o de pipián, y las carnes y sus jugos en deliciosos manjares, que dicho sea de paso eran la delicia del montón de hermanos de mi mamá, se dedicaba a lavarles la ropa. Lavaba los pantalones largos y pesados, y había que tenderlos para que se secaran al sol en sendos tendedores puestos en el patio de su casona en Tuxpan, Veracruz. Ocurrió un día que los pantalones desaparecieron de la soga. ¡Qué misterio! Misterio que mamá no confió a nadie, porque temía el castigo que le esperaba, ya que mi abuelita tenía fama de ser muy estricta con sus hijos. Esto era comprensible, pues desde su viudez fungía como padre y madre a la vez y además sus hijos en su mayoría eran hombres. Pasaron algunos días y de nuevo fue día de lavada. Procedió de igual manera, remoje, exprima y tienda. A la mañana siguiente, cuando mamá fue a descolgar la ropa, sucedió otra vez como la primera. Los pantalones no estaban. Ahora sí, no había escapatoria. Tendría que dar la voz de alarma. Seguramente un ladrón falto de ropa se surtía cada semana en el patio familiar a sus anchas. Volaron gritos y aspavientos. Las echadas de culpa iban y venían. ¿Que tiene la culpa la chata? Que mira que yo no fui. Doña Epifanía, lo que tenía de estricta lo tenía de práctica. Decidió que entre todos buscarían la causa del misterio y para tal efecto procedieron a iniciar las investigaciones en el patio trasero. 3 días con sus noches, linterna en mano, se dedicaron a observar sin encontrar pistas que seguir. Se les ocurrió entonces traspasar los límites de su propiedad, pero ahí solo había una acequia llena de matorrales y plantas acuáticas. Así que, ¿qué caso tenía? Optaron por regresar a casa pensando dónde conseguir ropa nueva, buena, bonita y barata. Mucho más tarde platicaron que cuando venían subiendo hacia la casa, de pronto oyeron ruidos extraños en la oscuridad. Y al alumbrar con la linterna, tremendo susto se llevaron al descubrir a un caimán. Impelidos por el pánico, atinaron a darle de garrotazos y el pobre lagarto hasta ahí llegó con su vida. Ya con la luz del sol,
Regresaron a recogerlo y al abrirle el hocico encontraron el primer Levi's atorado en la garganta. Procedieron a abrir la tremenda panza y allí encontraron los restos de los pantalones desaparecidos. Dicen que hasta un zapato encontraron. Misterio resuelto al fin. ¿Qué les parece? Muy chistosa la anécdota de los tíos con aquel caimán. Pero bueno, les digo que la imaginación vuela por lo que le platican a uno y luego resulta que es superior la realidad a lo que uno se imagina. Porque ¿cómo te vas a poner a pensar que un caimán se va a alimentar de pantalones de mezclilla, no? Bueno, pues eso sucedió. En fin, miren, pues ahora tomó este sesgo que a lo mejor ya lo habíamos tocado, estos puntos, porque a mí me gusta compartir lo que he aprendido, porque sé que en esta etapa de la vida que estamos llevando los seres humanos, hay mucha inquietud por dejar una huella después de que nosotros ya no estemos en este plano. Entonces, escribir un libro con nuestras memorias, aunque no sea autobiográfico, o puede serlo, claro que sí, hay que hacerlo no nada más con ganas, sino con cierto conocimiento para que tenga oportunidad el lector de aprender alguna cosa. Aunque no sea nuestro fin estar dando lecciones, pero bueno, por ahí va. Si alguien quiere empezar a escribir, hay que fijarse en esos detalles, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado, que les sirva más, que se pongan contentos por este rato de esparcimiento que llevamos a cabo cada fin de semana. Si andan todavía viajando, dando la vuelta, pues todavía es periodo vacacional. Síganse cuidando mucho. Ya ven, como les dije al principio, que por más que estamos atentos, de repente, sin que uno se dé cuenta, sucede aquello que nos está acechando para causarnos un daño nosotros mismos. Así es de que huelga decirles que hay que seguirse cuidando mucho. Les mando un abrazo con mucho cariño y les agradezco que lean, busquen alguno de estos libros que les he mostrado últimamente y por supuesto los míos. Ya saben que me va a dar mucho gusto que me pongan un like y que me hagan algún comentario. Hasta pronto, nos vemos en la próxima, pásenlo muy bien.